Hola, vamos a construir un cilindro utilizando el aplicativo Calculadora 3D de GeoGebra disponible en el Play Store para dispositivos Android en celulares o tabletas. Comencemos abriendo nuestro aplicativo. Por defecto, observa que nos aparece un plano en 3 dimensiones, X, Y y Z. Empecemos creando nuestro deslizador que va a definir la altura de mi cilindro. Donde dice entrada, hacemos un toque y escribimos la letra H de altura. En el lado derecho de la pantalla observas 3 puntitos. Seleccionas y te vas a propiedades. Vamos a cambiarle. Quiero que este cilindro tenga una altura mínima de 0 y una altura máxima de 100. Además, el incremento de este deslizador será de 1 en 1. Tocamos la pantalla en el plano y se ha creado el deslizador. Verifica que los valores se incrementen de 1 en 1. Luego vamos a crear otro deslizador para el radio de mi cilindro. De nuevo en entrada, colocamos la letra R. Nos vamos a los 3 puntitos del lado derecho y en propiedades vamos a decir que este radio va a ir desde 0 hasta un máximo de 50. Además, el incremento será de 1 en 1. Tocamos nuevamente la pantalla donde está el plano y ya está creado mi deslizador de 0 a 50. Ahora quiero la fórmula para calcular el volumen del cilindro que voy a construir. Nuevamente me voy a entrada y en la entrada con letra mayúscula escribimos la letra V de volumen. El símbolo igual. Además, recuerda que la fórmula del volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, escogemos pi, lo vamos a multiplicar por r, que es el radio, pero este radio, acuérdate que es al cuadrado. Seleccionamos aquí el cuadrado, luego volvemos y escribimos la letra h de altura. Y ya está la fórmula. Hacemos un clic en el plano. Mira cómo este volumen va a ir cambiando a medida que yo mueva mi deslizador. El deslizador altura, el deslizador radio. El volumen va a ir cambiando. Por ejemplo, si yo construyera un cilindro de radio 10 y altura 50, el volumen sería 15.707,96. Ahora vamos a ver la construcción del cilindro. Comencemos escribiendo un punto que será el centro. Ese punto lo vamos a escribir con letra mayúscula, punto A, y le vamos a dar coordenadas. Como estamos en un plano en 3 dimensiones, las coordenadas X, Y, Z. Primera coordenada, 0 para X, 0 para Y, 0 para Z. Tocamos el plano y si observas ya apareció el punto A. Aquí lo tenemos. Ahora, vamos a crear otro punto B que definirá la altura de mi cilindro. Nuevamente entrada, con mayúscula, punto B, le damos coordenadas, 0 para X, 0 para Y, pero en Z va a estar definido por la altura que es el deslizador H. Entonces escribimos la letra H. Tocamos la pantalla en el plano y ya está. Ha aparecido el punto B. Quizás no lo ves, pero si movemos el deslizador hasta aproximarnos a 1, observa que ya apareció. Vamos a encoger un poco nuestro plano. Como tenemos el deslizador hasta 100, busquemos ese valor con 2 deditos. Observen la pantalla. Vamos reduciendo hasta que me aparezca el valor 100. Y ahí está, ¿no? Observa que ahí lo tienes. Ahí está en el plano. Y si yo muevo, pues se va a ir moviendo el punto B porque está definido por este deslizador que será la altura del cilindro. Ahora nos vamos nuevamente a entrada y escribimos la palabra cilindro. Observa que ya apareció. Por defecto ponemos acá, seleccionamos cilindro y buscamos la opción que dice cilindro punto radio. Definimos el punto. El centro, acuérdate que es el punto A con mayúscula.
¿ya? Con mayúscula para no cometer errores. El punto B también con mayúscula. Y el radio con minúscula, tal como lo escribimos o los nombramos en los pasos anteriores. R. Y observa que ya está el cilindro. Tocamos la pantalla y probamos. Mira, si es que la altura fuera 100 y el radio fuera 10, el volumen del cilindro es 31.415.93. Pero si nosotros le bajamos a 50 la altura y el radio lo ponemos en 30, el volumen sería 141.371,67. ¿No? A medida que voy moviendo, nuestro cilindro va a ir cambiando. Y también varía la fórmula de volumen. Eso sería todo y hemos terminado. Espero que este tutorial te sirva. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.